esto es tan diverso que hay sistemas que a veces son más sencillos, que se hacen más fácil a uno porque le gusta más que a otro. Y así es la fisiología. ¿Sí? Parte de. Oye, esta semana vamos a hacer algo distinto porque está el curso que está organizando CEMUM, que el curso fue pensado como una idea de reforzamiento de biología celular y molecular. Entonces, nosotros como escuela estamos buscando todas las posibilidades para que ustedes puedan participar. Así que tienen que participar. Se consiguió el auditorio, se invitó a gente que de renombre, que tiene muy buena antecedentes en investigación. Y lo otro es que es un curso que les da puntos CONIS, que es algo que yo se lo digo honestamente. Pues, más adelante, o sea, si hay un curso en mi universidad que me da puntaje, yo iría. ¿Ya? Porque si tú vas después de ir en otro curso más adelante cuando estén en los internados de tercero o cuarto, les va a ser súper difícil. No les van a dar permiso. Sencillamente no les van a dar permiso para ir. Y yo lo veo siempre, pero los chiquillos me dicen, oye, profe, los profesores escriben un curso y te dicen, no, usted tiene que cumplir sus horas de internado. Así que aprovechen esa instancia y participen. Yo les voy a liberar los talleres del jueves y la clase del viernes, para que puedan ir. Y la profesora de trabajo en equipo también. Y voy a hablar con la profesora de ética, pero vayan, pues no se vayan para la casa. Así que lo planificó todo. ¿Cuál es la mínima asistencia para el curso? No, hay como una, se aprueba con una evaluación. Ah, ya. Va a haber una prueba online que no es el sábado, ¿cierto, Vicente? La prueba estará abierta una semana. Sí, creo que la vamos a poner como dos, bueno, no sé si a la semana o a las 2 semanas en blanco. Vamos a empezar a meter esta semana a todos. Claro. Y Pues tenéis que ver la prueba y aprobar el curso. ¿Ya? ¿Podrías mandarme los links? Y lo otro. ¿Ah? Sí, pues. Y lo otro. No, 2 o 3 meses parece. Y lo otro, curso súper barato, o sea. Yo pagué por el último curso que fui, pagué 500 euros. ¿Ah? No, tengo que presentar un trabajo y ver que ahora voy a hablar con quién tiene esta semana. Siguen teniendo, pero pueden hacer. Ya, avancemos un ratito porque nos queda nada. Ya. Ya estamos viendo renal, que es particular renal, tiene lo suyo. La filtración glomerular ocurre en el capilar glomerular, ¿ya? Y el espacio que... voy a rayar permanente. El espacio que nosotros observamos en esto es este. ¿Ya? Entonces el capilar glomerular es un capilar fenestrado, es uno de los tipos de capilares que habíamos visto, ¿se acuerdan? Tiene fenestraciones, por lo tanto permite pasar moléculas de un determinado tamaño. ¿Ya? Moléculas que normalmente lo que se considera normales con un peso molecular inferior al de la albúmina y de un diámetro hidrodinámico entre 6 a 9 nanómetros. ¿Ya? Ahora,
el espacio es más grande, pero acuérdense ustedes del diámetro hidrodinámico, ¿se acuerdan de física? ¿No? Eso es muy fácil. Es como que hay un paso y cuando las soluciones están en fluidos, ¿cierto? Van viajando por aquí. Entonces hay probabilidad de que pase por ahí o no. ¿Ya? Entonces, normalmente el espacio de filtrado es de 12 a 14 nanómetros. ¿Ya? Pero la molécula que tiene una mayor probabilidad de pasar por ahí es de 6 a 9 nanómetros. Eso significa el radio hidrodinámico, que en definitiva las moléculas que pasan son de menor tamaño por el movimiento que genera la oscilación del fluido. Otra cosa que es interesante, una membrana basal que vamos a encontrar en el epitelio basal, que genera, son proteínas que conectan, ¿cierto?, los podocitos, que son las células que están por acá, con las células del endotelio. Entonces, hay una conexión que con el tiempo se ha visto que es una interacción química de señales, ¿ya? Que produce, ¿cierto?, una estabilidad del medio. Eso determina lo que conversábamos en la clase, ¿cierto?, el coeficiente ultrafiltrado, que es como la estabilidad anatómica de esta estructura, ¿ya? Entonces, estas células se relacionan entre sí y generan, ¿cierto?, por ejemplo, estos son proteínas que generan cargas negativas, por ejemplo, y esas cargas negativas hacen algo súper importante, que es evitar que las proteínas de pequeño diámetro molecular, ¿cierto?, como la albúmina y otras, tapen el poro, que generan una repulsión de carga. Entonces, a medida que nos acercamos al espacio filtrado, hay una especie de dispersión de las proteínas. Porque si no sería, y esto también, yo siempre les decía en cardiovascular, no lo comparen con una manguera, y esto no lo comparen con algunos libros que dicen un filtro de un café, ¿no? El filtro del café se tapa, no tiene que estarlo limpiando siempre, ¿cierto? Este no se tapa, porque es un filtro, finalmente. Pero lo que filtra, incluso en el AM, que es un libro súper famoso de fisiología, sale el filtro del café, puesto que es horrendo comparar cosas así. Porque esto genera, ¿cierto?, una repulsión de carga, ¿ven? Que evita que las proteínas, por ejemplo, se concentren y tapen el poro. Porque en nuestros procesos biológicos hay muchos procesos que están asociados a eso. Por ejemplo, el glaucoma de ángulo cerrado está asociado a que hay una proteína inflamatoria dentro del ojo que empiezan a tapar los cribados de drenaje, que son los que no tienen el ángulo entre el iris y la córnea. Y eso no ocurre aquí, porque aquí pasan proteínas por este ambiente, pero no tapan los poros. Pasan, ¿no? ¿Ya? Y luego tienen los podocitos, que son unas células que están especializadas en el proceso de filtración, que generan una interacción, ¿cierto?, con las células del endotelio a través de proteínas, ¿cierto?, de contacto. ¿Ya? Y esa, como les decía, esa interacción es química, porque, por ejemplo, el estrés de esta zona, y eso aprendanlo así, el estrés de esta zona, ya sea hemodinámico por hipertensión u osmótico, por aumento en la concentración de sustancia, por ejemplo, una carga excesiva de bases nitrogenadas, ¿ya?, por un alto consumo proteico o algún proceso fisiopatológico que genere un alza de las bases nitrogenadas, la diabetes, que genera un exceso osmótico de glucosa, la hipertensión, que genera un aumento de la presión sostenido en el capilar sobre los rangos que puede regular el capilar, o por ejemplo otra entidad fisiopatológica, la obesidad, por ejemplo, un exceso de lípidos en la sangre que puede producir, ¿cierto?, un estrés en esta zona. Eso produce algo que se denomina borramiento podocitario. Los podocitos se pierden y empieza a haber filtración de proteínas. Y se genera una microalbuminuria, que es como el primer cambio fisiopatológico que se produce en el riñón, microalbuminuria, ¿cierto? Y eso genera, ¿cierto?, un cambio que después se transforma en algo más grande. Y esas situaciones que estamos viendo son las principales causas de insuficiencia renal crónica. ¿Ya?
Entonces, es importante conocer y entender que esto no es un filtro. Eso es lo más importante hoy día, ¿ya? Sino que es un sistema biológico multirregulado. Bueno, la tasa de filtrado glomerular entonces está dada por el coeficiente ultrafiltrado, que se refiere a la estabilidad anatómica de este sistema de filtrado, ¿ya? Entonces ahí está, mira, los diafragmas que forman los podocitos, que son de 40 nanómetros, los diafragmas que forman el endotelio, que son, ¿cierto?, de 12 a 14 nanómetros, y finalmente una sustancia que puede filtrarse que sea menor de los 7 nanómetros, ya aproximadamente. Ese es como su rango estándar. Ahora, si esta barrera está alterada por cualquier proceso, ¿cierto?, se van a filtrar más sustancias, ¿cierto?, bajo ciertas condiciones, ¿ya? Ahora, la presión de filtración neta, ¿cierto?, que está determinada por el principio de Stirling, de nuevo el principio de Stirling, en la red capilar, lo mismo que aprendimos antes. Entonces aquí tú tienes, en el capilar glomerular, ¿cierto?, el primer túbulo que comienza, ¿cierto?, es el túbulo con tornillo proximal, ¿ya? Y nosotros tenemos un capilar. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar fuerzas que favorecen el filtrado, igual que en la anterior, la presión hidrostática del capilar, ¿ya? Si tú lo llevas esto a la práctica, cualquier condición que disminuya la presión hidrostática del capilar va a disminuir la tasa de filtrado. Una deshidratación, una hemorragia, y la principal causa es la deshidratación, porque es lo más común, ¿cierto? Que ocurra una situación de diarrea, vómito, que afecte la tasa de filtrado, ¿ya? Y ahí por eso que siempre, por ejemplo, los pediatras son súper preocupados de eso, le dicen, si el niño tiene fiebre, si el niño tiene fiebre, le dicen, ¿y ha orinado bien? La orina está más fuerte, está más concentrada, la orina ha orinado, está llorando sin lágrimas, por ejemplo, son cosas como que porque están mirando la función renal, están pensando en la función renal, ¿ya? Bueno, esto favorece, ¿cierto?, la presión hidrostática del capilar, ¿ya? ¿Quién se opone? Es la fuerza que está aquí, la presión hidrostática, pero esta se llama del espacio de Bowman, ¿cierto? Ahora, ¿esa fuerza va a generar algún cambio en la función renal en condiciones fisiológicas? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué es mínima? Porque hay un flujo constante aquí, por eso es mínima. Entonces, ¿en qué condiciones eso generaría un cambio? Oye, qué bueno verlo sin mascarilla. Qué agradable. Yo quería salir el sábado, procuro ver a la gente sin mascarilla. Salía carretera. No, salía hace como 300 años. Iba a ir a la blog. La discoteca es súper vieja. Usted ni la conoce. Ya. La presión hidrostática, ¿por qué esta no afecta en nada? ¿Por qué? Porque hay un flujo constante, ¿cierto? A través del túbulo, pero ¿en qué situaciones se afectaría? El tapón. Ya, ¿y cuándo se produce un tapón, Vicente? Exceso de... No, los cálculos, piensen que puede ser un cálculo grandote, ¿cierto? Muy distal, porque los cálculos se forman por el problema que tenemos anatómico, que es la pelvis renal. Porque ahí se produce una turbulencia, y esa turbulencia favorece la formación de los cálculos en la pelvis renal. ¿Ya? Los cálices renales y las pelvis renales son los que favorecen eso. Pelvis es un espacio, ¿sí? Como la pelvis. Es un espacio. Proteínas, cúmulos de proteínas, por ejemplo, la cistinuria, que es un problema complejo, ¿cierto? Que a veces se descaman los epitelios y empiezan a formar tapones de restos celulares. Se dañan los túbulos y empiezan a generar tapones de restos celulares. Y eso bloquea el flujo. Entonces ahí la presión hidrostática de Bowman, ¿qué pasaría con ella? Aumenta. ¿Y qué pasa la tasa de filtrado? Disminuye. Entonces, ¿es común o no es común que en la nefritis
se genere oliguria o anuria? Sí. Es común, po. Si se inflamó el riñón, se inflamó el parénquima del riñón, entonces, ¿cierto? No hay filtrado, no hay producción de orina y se produce oliguria o anuria como principal signo. Entonces tú en el síndrome nefrítico, que es el proceso agudo, tú ves oliguria o anuria. En la insuficiencia renal aguda tú ves oliguria o anuria. En la nefritis, oliguria o anuria. En la pielonefritis, oliguria o anuria. Porque este es el proceso, este es el mecanismo que está alterado. ¿Ya? Ahora, la presión oncótica, ¿cierto? Del capilar. La presión oncótica del capilar. Nosotros tenemos presión oncótica del capilar, ¿cierto? Es un parámetro que permanece constante. Si nosotros lo miramos, no cambia. ¿Cierto que no cambia? No cambia porque las proteínas no se filtran. Entonces no cambia. ¿Ya? Aquí es distinto que en los capilares periféricos. Es distinto porque en los capilares periféricos a lo largo del capilar está ocurriendo un cambio. ¿Sí? Aquí hacia la salida de la arteriola eferente, ahí, ¿cierto? Las proteínas pueden tener como un efecto, pero no hacen reabsorción, solo hay filtración. ¿Ya? Ahora, la salida hacia acá cumple otra función, que la arteriola eferente forma los capilares peritubulares, y ahí es importante la presión oncótica, porque en definitiva esta arteria que está acá va a rodear este túbulo. Entonces ahí sí es importante que esto tenga una alta presión oncótica, ¿cierto? Porque eso va a facilitar el movimiento del agua como primer proceso de reabsorción. ¿Ya? Bueno. Y aquí, ¿qué fuerza se opone a esa presión oncótica del capilar? ¿Qué fuerza se opone? Si van ahí, mira, favorecen el filtrado, la presión hidrostática del capilar. Se oponen al filtrado, la presión de fluido del espacio de Bowman, la presión osmótica de las proteínas plasmáticas. No está la otra, ¿cierto? No está la otra. ¿Por qué no está la otra? Porque no tiene ningún efecto. ¿Ya? Ahora, ojo que hay que tener en cuenta algo. Ojo que hay que tener en cuenta algo. Si hay más sustancias de filtrado, ahí sí este parámetro, ¿cierto? Que se llama presión osmótica del espacio de Bowman, ahí sí puede ser un factor, pero favorable. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay exceso de base nitrogenada en la sangre. ¿Ya? Porque uno dice, el aumento del consumo de proteína aumenta la tasa de filtrado. Más adelante están estas diapositivas. ¿Por qué pasa eso? Hay más bases nitrogenadas, pero la urea es una sustancia. ¿Qué característica tiene la urea? Que en el riñón es súper importante recordar lo de la urea, que lo vimos el primer semestre. ¿Ya? ¿Qué es el tamaño de la urea? Es chiquitita, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué otra cosa más tiene la urea de característico? ¿Es un osmol? ¿Es un osmolito? Porque el sodio es un osmolito, ¿cierto? El potasio es un osmolito. El calcio es un osmolito. ¿Sí? ¿Y qué significa? ¿Qué es un osmolito? ¿Qué hacen los osmolitos? ¿Ah? Osmolitos atraen agua. Pero la gracia que tienen los osmolitos es que tú, por ejemplo, si yo tengo la célula y la célula tiene muchos osmoles y acá hay pocos osmoles, el agua se va a mover para allá. Pero ¿cuál era el problema que tenía la urea? ¿Qué pasó? Que como era chiquitita, ¿cierto? Como dices tú, Constanza, se va a mover para acá. Y eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, en el glomérulo, si yo tengo más bases nitrogenadas, voy a filtrar más bases nitrogenadas y eso va a hacer que se filtre más fluido porque arrastra el agua. Cuando la urea se mueve, arrastra agua. El problema es que la urea no se queda en su espacio, sino que se va moviendo. Entonces, por ejemplo, más adelante en el riñón vamos a estudiar un proceso y eso es importante. Aquí es importante que lo aclaremos y después es importante que lo veamos.
Entonces, en el riñón, por ejemplo, tú tienes el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Ya? Entonces, en esta parte, ¿cierto? En esta parte que está aquí, nosotros vamos a ver que se reabsorbe urea. De hecho, es unas funciones de la ADH. ¿Se acuerdan, no? La ADH aumenta la elongación de las células del túbulo contorneado distal para favorecer la absorción de urea. ¿Sí? Entonces, la ADH mueve urea y la urea se secreta aquí. Entonces la urea hace esto. Ahora hay un 50% que se va eliminando, entonces finalmente se elimina toda. Porque la concentración de urea en la sangre es bajita. ¿Sí? Entonces, cuando hace eso la urea, mueve agua. ¿Ves? Solo que en esta parte, por ejemplo aquí, esto es impermeable al agua, entonces no se mueve aquí. Y entonces, aquí por ejemplo, la urea vuelve al túbulo, porque está altamente concentrada acá y en el túbulo está poco concentrada. Y en esta parte la urea está muy concentrada y aquí está poco concentrada, entonces siempre se mueve por diferencia de concentración. ¿Ya? Entonces, por eso que uno dice el alto consumo de proteínas, esto favorece la tasa de filtrado. Y por eso que si usted consume una dieta hiperproteica tiene que tomar harta agüita para poder facilitar la eliminación de estos productos de desechos que resultan del metabolismo de ¿quiénes? De los aminoácidos. Porque usted absorbe proteínas solo en el periodo postnatal, inmediato, ¿cierto? Y después, cuando es adulto, así como ustedes hoy día, ¿cierto? No absorben proteínas, absorben aminoácidos. Y nosotros en el metabolismo de los aminoácidos y de las proteínas endógenas, ¿cierto? Generamos bases nitrogenadas. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo claro, porque uno, hay gente que todavía piensa que si uno come más proteína, absorbe más proteína. ¿Ya? Ya. Profe, una consulta por un examen que vi hace poco de un familiar que tenía, no sé si se dice así, hiperalbuminemia, pero toma poca agua. ¿Qué podría estar pasando con ese? Hiperalbuminemia. O sea, tenía mucha albúmina, pero toma poca agua, pero tenía como albúmina en exceso, más que el... ¿Pero está deshidratado? A mí me dijeron que tomaba poca agua, que leer los días. Y eso como que se lo marcaron en el examen. Así, ¿Está muy elevado? ¿Ah? ¿Muy elevado? Sobre el rango. Pero claro, normalmente eso se da por deshidratación o porque esté mal tomado el examen. Porque que el hígado genere más proteínas de lo normal es raro. Incluso tú sabes que si el hígado está enfermo produce menos albúmina. Así que si está deshidratado tiene lógica. Ah, por deshidratación que te vas a hacer. Ya mira. Gráfico. Entonces, ahí tienen por ejemplo concentración plasmática versus filtrado. ¿Ya? Ahí hay una sustancia, por ejemplo, la inulina, ¿ya? Y la albúmina. Entonces, mira, la inulina, ¿cierto? Es una sustancia que tiene un peso molecular bajito, ¿ya? Y se elimina, se filtra completamente y sirve, la inulina sirve como el aclaramiento de la inulina se utiliza para determinar la tasa de filtrado. En cambio, proteínas que tienen un peso molecular mucho más grande, como la albúmina y la hemoglobina, no se filtran. Cero ahí también. ¿Ya? En cambio, la inulina siempre tiene un peso molecular bajito. ¿Sí? 5000 kilodalton. ¿Sí? Porque está en 5000 kilodalton. ¿Ya? Mira, por ejemplo, si nosotros miramos las proteínas, las moléculas que tienen carga negativa versus las moléculas que tienen carga positiva versus las moléculas neutras. Entonces ustedes ven, por ejemplo, las moléculas con carga positiva, ¿cierto? Son mucho mejor filtradas que las moléculas neutras y las moléculas negativas. Y ahí eso es por el entramado proteico de la membrana basal. Entonces eso genera una repulsión de cargas negativas. Ustedes la ven, ¿cierto? La repulsión de cargas negativas y facilita el filtrado de las cargas positivas y
lateral neutra. Con respecto a la materia anterior, cuando se generaba la energía de coagulación por medio de expresión de proteínas o sustancias con carga negativa en el corriente sanguíneo, ¿cómo se filtran si tienen menos filtración las cargas negativas? No entiendo tu pregunta. Para activar el factor 12, ¿Ya? la proporción de moléculas con carga negativa. Sí, pero en la superficie del endotelio. Ah, En la superficie del endotelio. Ya. Ya, entonces aquí nosotros, otro gráfico que también es súper importante. Si nosotros aumentamos la resistencia del arterial aferente, entonces, ¿qué pasa con la tasa de filtrado? Disminuye. ¿Ya? Entonces, si aumento la resistencia del arterial aferente, disminuye la tasa de filtrado. Entonces, todos los factores que aumenten la resistencia del arterial aferente van a disminuir la tasa de filtrado. ¿Ya? En la arteriola eferente, ¿cierto? Si nosotros aumentamos la resistencia, inicialmente aumenta la tasa de filtrado. Pero si nosotros le aumentamos, ¿cierto?, mucho la resistencia, se genera este fenómeno de la U invertida, ¿cierto?, y termina disminuyendo la resistencia. ¿Por qué pasa eso? Si yo genero una contracción sostenida de la arteriola eferente. ¿Ah? Ya, pero piénsenlo. Piénsenlo. Si yo contraigo esta arteriola, ¿por qué termina disminuyendo el filtrado? porque avanza menos, se va filtrando menos. ¿Ah? Porque termina disminuyendo el flujo sanguíneo renal. Esa es la respuesta. Termina disminuyendo el flujo sanguíneo renal. Entonces, ahora, ¿hay factores que afectan a esta arteriola? Sí. La angiotensina 2 tiene sus receptores principalmente aquí. Y por eso la angiotensina 2, a pesar de ser un vasoconstrictor, es un factor que aumenta la tasa de filtrado. Porque sus receptores están ubicados acá. ¿Ya? Bueno. Eso es como una analogía que lógica, ¿cierto? La presión hidrostática entonces del capilar glomerular favorece el filtrado y se opone la presión osmótica del glomérulo y la presión hidrostática del glomérulo de la cápsula. ¿Ya? Ya. Miren esta otra tabla, que también genera muchas complicaciones cuando la hemos preguntado. Entonces, bien, factores que determinan la tasa de filtrado: el coeficiente ultrafiltrado, la presión hidrostática, la presión osmótica, están ahí, ¿cierto? Si nosotros miramos el coeficiente ultrafiltrado, si nosotros lo aumentamos, ¿cierto? O sea, la superficie de filtración glomerular es mayor, ¿ya? Por ejemplo, por relajación de las células mesangiales, la tasa de filtrado va a aumentar. Y eso es un mecanismo que tiene el riñón, que es adaptativo. Por ejemplo, el riñón, cuando hay un proceso fisiopatológico que afecta una parte del riñón, las nefronas que quedan funcionales pueden aumentar su tamaño. ¿Ya? Y por relajación de las células mesangiales, y eso puede aumentar la tasa de filtrado. ¿Ya? Entonces es un mecanismo adaptativo. Ahora, lo opuesto. Piensa en lo opuesto. Vamos. Una Una de las contracción. cosas que estuve haciendo el fin de semana y sacando conclusiones es que tengo que hacerlos pensar. No en la respuesta. No en la respuesta. Debe ser así. Así que pasa en lo opuesto. ¿Contracción de las células? En lo opuesto, ¿en qué situación pasaría todo lo contrario de la primera fila? ¿Qué se contrae? ¿Profe, puede repetir la primera parte?
estamos diciendo que si nosotros aumentamos la superficie glomerular, ¿ya? Por ejemplo, una de las causas puede ser relajación de las células mesangiales. Entonces el glomérulo aumentó su superficie. Nosotros vamos a aumentar la tasa de filtrado. ¿Sí? Pero, ¿en qué situación se podría dar todo lo contrario? Aumento de la cantidad de células, por ende, menos relajación de células individuales. No, pero piensen en otra cosa. Las cargas. Algo que dañe el glomérulo. ¿Sí? Una glomerulonefritis, por ejemplo. Eso es conocido. ¿Sí? Una glomerulonefritis. No la han conocido nunca. Nunca la he escuchado. Bueno, inflamación del glomérulo. ¿Ya? Y dejan de funcionar cuando se inflaman. ¿Cuántos glomérulos funcionales van a tener ahí? Menos. Pues entonces, ¿qué va a pasar con la tasa de filtrado? Va a disminuir. Entonces, el coeficiente ultrafiltrado nos habla de la funcionalidad anatómica del glomérulo. Eso es lo que estábamos diciendo hace rato. ¿Ya? Entonces, va a aumentar o puede disminuir. Y en aquí nosotros tenemos, mira, ahí están la presión hidrostática del glomérulo. ¿Ya? ¿Cuándo aumenta? Por ejemplo, si aumenta, ¿cierto?, el flujo sanguíneo de la arteria renal. ¿Sí? Si aumenta el flujo sanguíneo de la arteria renal, ¿va a aumentar? ¿Sí? La presión hidrostática. Ahora, si existe, ¿cierto?, un aumento del flujo sanguíneo renal, ¿sí?, a una disminución de la resistencia, ¿cierto?, arteriolar, va a provocar, ¿cierto?, aumenta la tasa de filtrado. Ahora, si yo aumento la resistencia de la arteriola eferente, voy a provocar lo mismo. Entonces yo tengo dos posibilidades: disminución de la resistencia de la arteriola aferente o aumento de la resistencia de la arteriola eferente. Y ambas van a generar un aumento de la tasa de filtrado. Eso también me hace pensar que si ocurre todo lo contrario, la tasa de filtrado va a disminuir. O sea, si hay constricción de la arteriola aferente y hay relajación de la arteriola eferente. ¿Ya? Ya, mira. Esta es la presión hidrostática. Pero en la contracción de la arteria eferente había que considerar el gráfico. 100%. Ya. En la presión hidrostática, el espacio Bowman. Si yo aumento la presión hidrostática, el espacio Bowman. Quiere decir, ¿cierto?, que está aumentada la presión intratubular a causa de una obstrucción del túbulo o una alteración extrarrenal. ¿Ya? Por ejemplo, la alteración extrarrenal es como algo que es común. No sé qué va a ser. Eso está. Se va a romper. Por ejemplo, la obesidad. La obesidad es un problema porque el riñón está ubicado retroperitonealmente. La grasa intraabdominal y la grasa retroperitoneal comprimen el riñón. Y uno de los efectos biológicos que se ha visto es que aumenta la retención de sales. ¿Ya? Y eso es por constricción, por presión. ¿Ya? Y eso, mira, termina provocando una disminución de la tasa de filtrado. ¿Ya? O sea, obstrucción del flujo urinario o compresión extrarrenal, ¿cierto?, terminan disminuyendo la tasa de filtrado glomerular. ¿Y cómo se compensaría ese? Reteniendo más agua y aumenta la presión arterial. Entonces ahí tiene otro que suma más a los problemas, ¿cierto?, del sobrepeso con la presión arterial. ¿Ya? Bueno, y aquí esta es la presión coloidosmótica, ¿cierto? Sí, presión coloidosmótica. Las siglas están más cambiando, pero siempre pi se la asocia a la presión coloidosmótica. Entonces ahí nosotros tenemos, se aumenta la presión oncótica plasmática, ¿ya? O se genera, ¿cierto?, un incremento de la presión oncótica por deshidratación, por ejemplo, como decíamos hace un ratito. ¿Qué va a pasar con la tasa de filtrado? Va a disminuir. ¿Ya? Va a disminuir. Y ahí, ¿cierto?,
uno de los problemas que produce, ¿cierto?, la deshidratación es eso. ¿Sí? O el otro problema que produce es que el riñón empieza a retener más sales y agua y empieza a concentrar la orina. Entonces las células renales están funcionando a su máxima capacidad, por lo tanto requieren que el flujo sanguíneo del riñón sea óptimo y a veces eso no se puede compensar. ¿Por qué aumenta la caloría acuática? ¿Por deshidratación? ¿Por qué aumenta por deshidratación? Digamos, ¿la presión osmótica qué es? Ya, la concentración de proteína en la sangre, Javier, ¿cierto? Ahí, si yo estoy deshidratado, ¿por qué va a aumentar la concentración de proteína? ¿Ah? Porque la concentración de proteínas son 7 gramos de proteínas por litro de agua. Entonces disminuye el agua. ¿Ya? Entonces aumenta la concentración. Ahora, en el caso del aumento de la presión osmótica por deshidratación, el problema es que lo que les decía yo, el riñón va a tener que resolver ese problema. Porque mira, va a ser lo siguiente, va a haber menos presión de filtrado, va a haber menos filtración. ¿Y el riñón qué va a empezar a hacer? Va a empezar a retener sales y agua. Y para hacer eso, ¿qué necesita el riñón? Ya, las hormonas actúan ahí, ¿sí? Pero ¿qué necesita el riñón para poder hacer ese proceso? Más flujo de sangre, porque necesita más oxígeno para trabajar, pues está trabajando al máximo. ¿Y cuál es el problema? Que la deshidratación del flujo de sangre disminuye. Por eso que la hipotensión por deshidratación o hemorragia son la causa 1 de insuficiencia renal crónica. Hipotensión y por deshidratación o hemorragia. ¿Ya? Es muy importante eso. Entonces la deshidratación ayudaría a una mayor retención de sales de agua. Sí, por mecanismo compensatorio. Significa de que pasamos de tener una disminución de la tasa de filtrado a una mayor tasa de filtrado. Claro, pero exigimos las células renales sin un aumento del flujo. Entonces, se genera un desbalance del requerimiento de oxígeno del riñón y termina dañando las células renales. ¿Ya? ¿Y eso sería posible como la formación de placas de cromo? ¿O no? Al necesitar más oxígeno, crear más células. La hipertensión te genera más eso, más posibilidad de producir placas de ateroma. Con el aumento del flujo que va a necesitar para poder compensar el daño. ¿En el riñón? No, es bien difícil. Pero en lo que sí, las placas de ateroma están asociadas con la hipertensión, con el daño del... ¿Sí? Es más grave todavía. No lo mate todavía, más grave. ¿Ya? Ya, en el caso de la insuficiencia hepática, ¿qué produce la insuficiencia hepática? Menos proteínas plasmáticas. Y eso va a producir estados edematosos. Estados edematosos, normalmente. ¿Ya? Ya. Hoy día tienen prueba, ¿no? Control. Ah, ya. ¿Y la prueba cuándo es? Ah, ya. ¿Qué será acá? ¿Ah? ¿Qué hacen acá? Sople, Profe, y entonces este aumento de funcionamiento pero con falta de oxígeno podría terminar en necrosis de la célula. Sí, pues en realidad inicialmente produce un desbalance funcional en la célula. Pero es un daño reversible o irreversible. Casi siempre es irreversible porque se pierde pareja Ah, y pierde su funcionalidad. Ya, entonces, el coeficiente ultrafiltrado, ¿cierto?, está determinado por la estabilidad anatómica de estas zonas, ¿cierto?, de los podocitos, la membrana basal glomerular y el endotelio, que generan una interacción, un entramado. Mira, ahí está, vamos a volver mejor esta imagen. Pero ahí está, mira, este es un... Hay una relación, si ustedes lo miran,
Mira, ahí están las fibras de colágeno, y ahí hay proteínas, y estas proteínas, ¿cierto?, están relacionadas con señalización, las podocinas, las nefrinas, ¿cierto?, que son una serie de proteínas que hacen una interacción entre las células. O sea, aquí hay vida, ¿ya? No piensen que es unión nada más, sino que hay comunicación de señales, ¿cierto?, entre las células, ¿ya? Y ahí está, por ejemplo, el texto. Dice, por ejemplo, que estas proteínas interactúan con el citoesqueleto del podocito, participan en la transmisión de señales intracelulares e intercelulares, ¿ya? Y el diafragma de filtración, además de ser un filtro dependiente del tamaño de las moléculas, también ejerce la función de acuerdo a la carga eléctrica, pudiendo así repeler las proteínas y evitando que el diafragma se tapone. Lo mismo que dijimos hace un rato. Y en respuesta a muchos tipos de agresión, los podocitos sufren un cambio, que se denomina borramiento o fusión, ¿cierto?, que altera la arquitectura de este sistema y va a facilitar la eliminación de proteínas. ¿Ya? Volvamos atrás. Entonces, normalmente todas las proteínas, todas las moléculas, es más dificultosa las cargas negativas que las positivas y las neutras, ¿cierto? Pero si nosotros miramos la distancia, la concentración de albúmina y la distancia en relación al diafragma de filtración, a medida que nosotros nos acercamos al diafragma de filtración, la concentración de albúmina, ¿qué dice este gráfico? A ver. Aumenta. ¿Qué dice el gráfico? A ver, ¿quién me dice el gráfico? A medida que yo me acerco al diafragma de filtración, ¿cierto?, ¿qué pasa con la concentración de albúmina? ¿Ustedes están mirando el gráfico? Claro, o sea, a medida que yo me acerco al diafragma de filtración, la concentración de albúmina disminuye. Profe, no entiendo el gráfico. La albúmina crece para acá. ¿Ya? Y la distancia de la superficie filtrada aumenta para acá. Entonces, si yo me acerco al diafragma de filtración, ¿sí?, tengo menos albúmina. Y eso es por la repulsión de carga. ¿Ya? Y ahí está el diámetro de la albúmina y todo lo que tiene, ¿cierto?, un diámetro hidrodinámico que se determina con los números de Einstein, ¿cierto? Se filtra. Pero esos gráficos son los que Bueno, miremos, entonces, la excreción de proteínas ocurre de forma muy baja. ¿Ya? O sea, si nosotros miramos, por ejemplo, la excreción de proteínas normales por día es de 150 miligramos por día. ¿Ya? Si nosotros miramos la excreción de albúmina normal, ¿cierto?, es de menos de 30 miligramos. ¿Ya? Menos de 150 miligramos es menos de 30 miligramos. Eso es lo normal. Y eso normalmente ocurre porque obviamente hay proteínas que se filtran, hay glomérulos que están dañados, hay un porcentaje de glomérulos que están alterados y que van a permitir el paso de estas moléculas. Ya no es que se filtre de cero, sino que hay una carga filtrada que se acepta como normal. Eso es importante. Ahora, ya cuando supera los 150, ya nosotros decimos que es proteinuria. Y miran, la proteinuria nefrótica, cuando hay una degeneración del riñón, ya es más de 3.5 por día. 3.5 gramos por día. Que eso es altísimo. ¿Ya? En la albúmina, ¿cierto? Si nosotros miramos, la macroalbuminuria es más de 300 miligramos por día. Que eso es altísimo también. Eso es como 0,3 gramos por día. Y la concentración de albúmina es 3,5. 0,3 gramos por día, altísimo. ¿Ya? Entonces, ustedes van a encontrar hipoalbuminemia hipoalbuminemia, ¿cierto?, en un paciente que tiene daño renal. Y va a disminuir la concentración de proteínas plasmáticas, por supuesto.
¿Ya? ¿Cómo, profe? Hipoalbuminuria. Hipoalbuminemia. Ah, claro. ¿Sí? Y proteinuria. Tú vas a encontrar proteinuria e hipoalbuminemia. ¿Ya? Ya, déjame terminar esta idea y ahí los dejo que se va. Por ejemplo, aquí se habla del cociente proteína-creatinina. Entonces, está en miligramos de proteína por gramos de creatinina. Ya, ¿qué es un cociente, chiquillo? La relación entre dos moléculas. ¿Ya? Ya, ¿cuál es la concentración de creatinina plasmática? Muy bien. Entre 0,4 y 1,4, ¿cierto? Valor normal, 1. ¿Sí? Ya, entonces, ¿por qué puede cambiar esta relación? Ya. Ya, pero ¿por qué? ¿Quién me explica esto? ¿El cociente proteína-creatinina o cociente albúmina-creatinina? Que haya una mayor excreción de proteínas, porque baja la cantidad de proteínas y se almacena la creatinina. Puede hacer que baje el cociente. ¿Por qué? Se está excretando mucha proteína, entonces va habiendo menos. No me convence. ¿Lo tienen? Ya, le van a dar una mirada a este y se lo puedo preguntar. ¿Ya? Pero no puede ser la variación de la creatinina. ¿Ah? La variación de la creatinina, modificar en un cociente el denominador. Tiene cierta relación, tiene una relación, existe la relación, por eso que se estima el cociente proteína-creatinina o el cociente albúmina-creatinina. La creatinina es un producto desecho, el riñón lo elimina completamente por filtración y por secreción. Por eso que la concentración plasmática es tan baja. ¿Ya? Pero ¿por qué podría cambiar? Porque es un parámetro clínico súper importante. O sea, usted le llega a un paciente y le hacen un perfil bioquímico y tiene una creatinina de 8, y usted dice, tiene una insuficiencia renal. Porque no lo está filtrando como corresponde. Eso, pero yo creo que lo expliquen así claramente. No lo sé. Si le digo no lo sé, es porque vamos medio equivocados, pero hay que encontrar el sentido. ¿Ya? Ya. Quedemos hasta aquí. Vámonos.